Bueno, pues la intención del webinar era de alguna manera, pues nos apetecía mucho bueno, pues mostrar nuestro agradecimiento en primer lugar a Coarval, porque bueno, pues es una trayectoria que llevamos de muchos años trabajando en conjunto en la Comunidad Valenciana, y la verdad es que bueno, pues nos apetecía pues que sintieran de cerca con quién están trabajando durante tantos años. Y creo que es bueno pues también mostrar de alguna forma las tendencias, las líneas en las que se están trabajando, y que bueno, pues para nosotros ir de la mano de Coarval, pues la verdad que es un verdadero placer y una fortuna, porque bueno, pues tiene un equipo de gente con muchas ganas, con mucha trayectoria, con mucha experiencia, y la idea es más que otra pues de eso, de demostrarles en lo que estamos trabajando. Lo de hoy todo el mundo lo conocemos, pero en un poco más a medio plazo hay soluciones muy interesantes que no podemos perder de vista. Y la intención sobre todo son soluciones pensadas en esto, ¿no? Pensadas en cómo aumentar la rentabilidad. Lo hemos enfocado a cítricos y tropicales porque de alguna forma el cítrico, pues de alguna forma es un cultivo muy representativo en la Comunidad Valenciana, junto pueden ser otros leñosos, pero el cítrico es muy importante. Y luego por la tendencia y la irrupción fuerte, ¿no? del tropical, que se plantea como una alternativa. Entonces lanzaré pinceladas de ambos y de alguna forma las soluciones que planteamos. Pero vamos, para comenzar, de nuevo, pues eso, gracias a Coarval por esta oportunidad de poder mostrar nuestras líneas de trabajo. Vamos a ver si avanza. Ahí. Para nosotros, el agua es una grandísima oportunidad para la agricultura, y la vemos no solamente como desde el prisma de la escasez, o del prisma cuando tenemos que trabajarla porque tiene problemas, porque está con sales o que tiene mucho sólido en suspensión. Nosotros la vemos fuera de eso, que es en lo que venimos trabajando muchos años. La vemos como la gran oportunidad de aprovecharla no solamente como recurso, sino también como un vehículo que es capaz de llevar, pues si le damos más valor, con nutrientes, con bioestimulantes, con ciertos productos, la podemos hacer que tenga mucho más valor que lo que es en sí el mero recurso. Lo equiparamos mucho, y nuestra mentalidad de trabajar y de pensar de esta forma viene igual que ha pasado con el aire, ¿no? El aire todos lo vivíamos como un recurso importantísimo para poder vivir, pero imaginaros que el aire fuéramos capaces, o sea, le hemos dado también la problemática ahora con todo lo del COVID, ¿no? De que lleva un virus y le damos la importancia al aire porque viene un problema. Pero imaginaros que el aire también lo valoráramos y le diéramos el cambio de que le metiéramos, pues, no sé, vitaminas que al respirar nos hicieran estar más fuertes, o que al aire le metiéramos, no sé, endorfinas para ser más felices, o llevara ya un medicamento para protegernos de ese virus, ¿no? Pues nosotros el agua, como os digo, en la línea que estamos trabajando y las soluciones en las que estamos enfocándola, lo que buscamos es darle mucho más valor y de verdad plantearla como una verdadera oportunidad para la agricultura. Al final, las líneas en las que estamos trabajando de cultivos son estas que vemos aquí. Sobre todo, estamos muy especializados en soluciones para leñosos de alto valor, donde están incluidos en la presentación de hoy, no de cítricos y tropicales, pero también estamos trabajando mucho en hortícolas, en extensivos, en invernaderos, en tema de hidroponía, ¿no? Cultivos sin suelo. Azud, para los que no nos conozcan, es una empresa española ubicada su sede principal en Murcia, pero que bueno, pues está presente en más de 100 países. Es una empresa con muchos años de experiencia, con bastantes empleados y con varios centros de producción por todo el mundo, aunque como digo, las principales están en Murcia. Y el dato de 65 patentes, más que nada es por hacerles ver de que es una empresa con un ADN puro innovador, donde prácticamente todas las soluciones que estamos aportando a la agricultura son soluciones propias, sacadas con innovación y desarrollo propio, español. ¿De acuerdo?
Estamos trabajando en 5 líneas de soluciones para cultivos leñosos, sobre todo, donde estaría, pues, en primer lugar el riego por goteo, con una punta de lanza con el riego subterráneo, una segunda línea lo que sería la filtración, una tercera de nutrición, tratamiento de agua y el digital farming. Hoy las soluciones que voy a plantear que nos van a permitir mejorar esta rentabilidad en los cultivos de cítricos y tropicales serían las 3 que marco en negrita, ¿de acuerdo? Lo voy a enfocar a riego por goteo subterráneo, a monitorización digital farming y a la nutrición sostenible. Considero que son las 3 que pueden tener una mayor afección en mejorar esos costes y que sin duda pueden mejorar mucho la rentabilidad del productor. Voy a empezar con el primer bloque, donde estaríamos hablando de riego por goteo, pero subterráneo, ¿de acuerdo? Para nosotros, cuando estamos pensando en riego por goteo, antes de llegar a lo que sería la solución en sí, estamos pensando en que el productor necesita precisión agronómica. ¿Y esto qué significa? Pues significa que necesita aportar la misma cantidad de agua a todas las plantas, necesitamos uniformidad en toda la parcela, necesita uniformidad de cosecha, tiene una necesidad brutal de reducir costes y no queda otra que de verdad ser muy precisos para poder de verdad afinar en el coste. La nutrición estamos en la misma, que consideramos que cada día el productor tiene que ser más exigente en la forma y en la precisión de aportarlo y además la precisión va muy de la mano de conseguir vidas útiles largas en nuestras soluciones de riego por goteo. Ya les lanzo una pregunta donde no sé si se lo habrían planteado, pero tenemos muy claro que con el riego por goteo subterráneo podemos incrementar la rentabilidad al menos en un 15%. Ya le explicaremos por qué. Esa precisión agronómica la resolvemos, o sea, la necesidad que tiene el productor en esa precisión agronómica la resolvemos con soluciones mediante precisión tecnológica en nuestros goteros y nuestras soluciones de riego por goteo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos desarrollando goteros, como he dicho antes, propios, enfocados, si vamos a la solución de riego por goteo subterráneo, a que tengan barreras y sistemas antirraíces, a que sean muy uniformes en la aplicación de ese agua y de esa nutrición, que tengan barreras de protección, donde sean capaces de evitar obstrucciones y tener esa larga vida útil que necesita el productor, y evitar esas obstrucciones. Todo ello mediante patentes que ahora después pues iré desarrollando. De hecho, aparte del producto que vemos aquí, este sería un gotero autocompensante, gotero azul Premier, también pongo precisión tecnológica más expertise. El expertise para nosotros es el conocimiento a la hora del manejo y mantenimiento de las instalaciones. Es decir, consideramos que podemos comprarnos el mejor Ferrari del mercado, pero si luego no lo llevamos al taller a hacerle sus cambios de aceite, sus mantenimientos y utilizarlo para lo que es, pues podemos tener un fracaso. Entonces, consideramos que parte del fabricante, Azud, en este caso, no puede estar solamente pensando en desarrollar buenas soluciones sin traspasar y transferir, hacer transferencia de conocimiento, porque al final llevamos 40 años en el mercado. O sea, de viajar por el mundo, de conocer a un productor, de conocer a otros, sabemos qué manejo hay que hacer en estas y cómo hay que mantener estas soluciones. Y de ahí que así garanticemos esa vida útil. Bien, a nivel de riego por goteo subterráneo, hay muchos emisores en el mercado. De hecho, nosotros mismos, Azud, tiene 2 emisores específicos. Uno llamado Azud Premier y otro llamado Azud Genium. Ambos emisores tienen características técnicas muy similares, empezando pues desde que son autocompensantes desde medio kilo, desde 5 metros de columna de agua, lo que los hace muy eficientes para ahorrar energía, hasta 4 bar. Pero bueno, luego ahí se fabrican en una gama amplia de espesores de tubería y además en muchos caudales. Pero entonces, ¿por qué tenemos 2 goteros para esta aplicación, ¿no? Para riego por goteo subterráneo? Bueno, pues tenemos 2 porque nosotros enfocamos la vida útil del proyecto, la vida útil de nuestro cultivo, a el gotero.
Entonces, estos dos goteros que vemos aquí en el centro son dos pastillas que irían integradas dentro de una tubería. Como vemos, son del mismo color porque el color de la pastilla es el mismo. Pero el paso de los laberintos, en este caso Azul Premier, tiene unos pasos mucho mayores que Azul Genium, lo que en el tiempo es un gotero que va a garantizar mucho más las obstrucciones que en este, porque los pasos son más estrechos. Ambos bien protegidos, bien dimensionados, van a funcionar muy bien, pero el motivo de que un fabricante haga un gotero pequeño y un gotero más grande es para garantizar en cultivos leñosos, como pueden ser los cítricos y los tropicales, a goteros de pasos, de laberintos muy, muy amplios, que al final es lo que nos van a dar vidas útiles largas. Luego, por otro lado, este gotero, esta tubería, la fabricamos solamente, o sea, para cultivo leñoso, para cultivo cítrico, enfocada a espesores altos, desde 1 milímetro hasta 1,2. Sin embargo, Azul Genium se fabrica en espesores bajos, medios, hasta 1 milímetro. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el espesor de la tubería, al final, pues por el rozamiento en el campo, porque lo pisan cuando hay cosecha, etcétera, pues una tubería que queremos que dure mucho más años, buscamos espesores más altos que en una tubería con espesores más bajos, que al final sabemos que es más fácil de deteriorarse. De todas maneras, como os he dicho, pues vamos a enfocar a estas ventajas que bueno, al final tiene este gotero más grande y por qué enfocado a cultivo leñoso. Una de las gracias importantes de este gotero, que igualmente se utiliza para riego por goteo superficial, es su laberinto. Como les decía, es un gotero grande que nos permite hacer un laberinto muy ancho y muy alto, de manera que se ha construido, es un gotero que tiene ya más de 15 años en el mercado y se fabrica pensando en vidas útiles y condiciones de agua complicadas. Está patentado, si os dais cuenta, además las cavidades son redondeadas, lo que le hace que cuando hay un flujo de agua y partículas que puedan obstruirlo, es mucho más fácil de limpiar estas cavidades que si utilizásemos otros goteros que tienen esquinas y picos en ese laberinto, ¿vale? Esto ya es una patente propia y es lo que sea un gotero muy difícil de obstruir. Por otro lado, se utiliza, es un gotero autocompensante, como hemos dicho, que a la vez nos da la característica de antisucción cuando es el modelo para riego subterráneo, que descansa sobre esta torreta, de manera que cuando hay una posible intrusión de partículas de fuera, la membrana cierra contra la torre, ¿de acuerdo? Cierra abajo y evita la posible entrada de partículas de fuera. Es una membrana que, como vemos, es elíptica, redondeada, lo que le hace que sea libre, dinámica y a la vez es 100% efectiva. Es una membrana que está en una cavidad, es una membrana fabricada con tecnología de farmacia, la inyectamos también nosotros, es lo que nos proporciona esas características de aguantar muchos años. Le hacemos pruebas de envejecimiento de 20 años, tratándola con oscilaciones de temperatura, con productos químicos, con ácidos, y nos garantiza, de alguna forma es el corazón del gotero y es lo que nos va a garantizar esa uniformidad, esa precisión que necesitamos en el aporte de agua y de nutrición. ¿De acuerdo? Esa cámara, todos son piezas inyectadas con molde de última generación, lo que nos hace tener una precisión muy buena y que de verdad no haya rozamientos y trabaje perfectamente. Toda la base de abajo del gotero, como vemos aquí, es un prefiltro muy grande, es el prefiltro de los más grandes del mercado y lo hacemos con unos hexágonos y unos cilíndricos, de manera que es un prefiltro, un filtro en 3 dimensiones. Otra patente que tenemos en este gotero que se sale un poco de la línea de otros goteros del mercado que son filtros en 2 dimensiones en vez de 3. Esto nos da una mayor protección al gotero y una mayor también vida útil. Cuando lo enfocamos a riego subterráneo, este gotero está pensado también con ciertas barreras y protecciones para evitar la intrusión radicular. Es decir, la raíz puede entrar si somos malos manejadores, entre comillas, ¿vale? Manejamos mal el sistema de riego.
pues las raíces pertenecen a seres vivos y cuando hay una necesidad, pues ellas van buscando el agua. Entonces nosotros tenemos que ser capaces, por un lado, de decirles hasta dónde tienen que llegar, lo voy a explicar en la presentación, pero que el gotero va preparado con ciertas barreras, como vemos aquí, con una forma elíptica para despistar la raíz, otra barrera aquí longitudinal para que cuando entre enseguida la encuentra y ella tiende a rodearla, etcétera, ¿vale? O sea, lo protegemos, lo acoplamos, pero a mí no me gusta decir que existan goteros antirraíces. Somos fabricantes de goteros con barreras antirraíces, pero un ser vivo y una planta es capaz de hacer cosas impensables. Y bueno, pues quería hacer ese hincapié. Tenéis en YouTube un vídeo muy bonito del gotero, por no perder el tiempo no lo voy a poner ahora, pero si busquéis en nuestro canal, pues podéis verlo y comprobar el agua, cómo hace todo el recorrido dentro del gotero y pasa por todas las partes que acabo de explicaros. Como os decía, esa protección contra las raíces va enfocada a, bueno, pues esas barreras que estamos colocando, y también quiero incidir en la experiencia. O sea, el mejor antirraíces que hay es transferir el conocimiento que tenemos en Azud respecto a el manejo y mantenimiento de las instalaciones de riego subterráneo al agricultor, para que sepa cómo manejar su instalación y no tener ningún problema con las raíces. El laberinto, como os decía, es una de las grandes virtudes de este gotero por sus formas redondeadas y por esta patente que tenemos. Y luego destacar que una de las prácticas más habituales en el mantenimiento del subterráneo es abrir y cerrar los finales, que recomendamos se haga con un colector, como veremos después. Porque cuando nosotros abrimos y cerramos esos finales, lo que estamos haciendo es movernos en la membrana. Al ser libre y dinámica, esa membrana se mueve dentro de la cavidad y conseguimos de verdad que tenga esa capacidad de autolimpieza. De forma que os puedo garantizar que igualmente hay otro vídeo en YouTube donde se llama, si ponéis Premier PC DS, ¿vale? Luego puedo compartirlo con los que participáis, pero vamos, en YouTube está, donde se ve cómo obstruimos adrede un lateral de riego por goteo hasta que dejan todos de gotear, es decir, metemos partículas muy finitas que sean capaces de entrar y metemos mucha carga hasta que el laberinto se obstruye. Posteriormente abrimos y cerramos finales y vemos cómo el gotero, gracias al movimiento de la membrana interno, conseguimos que el gotero vuelva a gotear y expulse todo lo que ha entrado por el prefiltro. Porque de hecho, el paso y el diseño del gotero, todo lo que entra por el filtro, si nosotros hacemos esta maniobra de mover la membrana mediante la apertura y cierre de esos colectores de limpieza, seremos capaces de limpiar el gotero. Y eso nos da una seguridad tremenda, a efectos de que todos podemos pensar en tener una avería después de nuestro filtro del cabezal y decir, ostras, ahora los goteros se van a trancar, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos que quedarnos tranquilos si tenemos un buen gotero instalado, porque tiene esta capacidad. La cámara es importantísima donde se aloja el gotero, sería esta parte, porque es donde se mueve la membrana y, bueno, pues con la inyección y la precisión que le hacemos es lo que le da esa gran capacidad de autocompensación, y a la vez es la que nos va a definir la característica de antisucción cuando esta torre está cerrada. Y la membrana, cuando quiere succionar el gotero, sella contra esa torre y de verdad impide la intrusión de partículas de fuera. De la membrana ya os he hablado, pero como os decía, es una de las partes más importantes porque es la que nos va a garantizar la uniformidad de caudal, o sea, de aporte de agua y de nutrición, y la que nos asegura esa uniformidad aunque tengamos parcelas con desniveles o tengamos longitudes de ramales muy, muy largas. Además, con la propiedad de trabajar desde medio kilo hasta 4 kilos o 4 bar, en total caudal uniforme. La filtración, como os decía, es importantísima y es súper diferente respecto a lo que hay en el mercado, porque es, como decía, 3 dimensiones y está para proteger precisamente de que todo lo que entre dentro del gotero, a través de este filtro tridimensional, el gotero es capaz luego de expulsarlo fuera y estar protegido. Bien, bueno, dentro de las gamas
Como os decía, este gotero se fabrica en diferentes modelos. Este sería el para riego por goteo superficial. Este sería el que utilizamos para riego subterráneo, con la característica de antisucción. Y luego tenemos otros dos modelos antidrenantes, ¿de acuerdo? Que son los que utilizamos pues, para parcelas en desniveles, que no queremos que se descargue por la parte de abajo, o en riegos a pulsos, donde nos permite que el gotero se cierre, ¿de acuerdo? Y la tubería se quede cargada de agua, para no tener que estar llenando el sistema cada vez que arranco o paro. Se fabrica, como he dicho ya, en muchos caudales, en diferentes geometrías, de manera ovalada o con tubería cilíndrica, en un rango de espesores, en espesor alto, por así decirlo, porque están pensados para cultivos leñosos de larga vida útil, y en diámetro 16 y 20. Como os decía antes, todo está fabricado en España, en Nazud, en Murcia, y estamos utilizando tecnología pues, bueno, alta tecnología, ¿no? Todo con robots, con, como os decía, inyecciones con inyectoras de última generación, con cámara caliente, que nos da una precisión brutal. Y bueno, yo aprovecho ya esta diapositiva para lanzarles pues, que están invitados a visitarnos cuando quieran. Podemos organizar una visita, no hay que ir fuera de España, está muy cerca, poco más de 2 horas de Valencia. Y bueno, pues que podemos organizar en cualquier momento para que la puedan ver, porque es una fabricación pues única, podríamos decir, en toda Europa, con esta tecnología que es top en el mercado. Por supuesto que son tuberías, ya no solo el Premier, sino toda la gama de tuberías que fabricamos en Azud, fabricamos bajo esta normativa, bajo la norma internacional 9261. Es una norma ISO internacional porque trabajamos en más de 100 países y es la que avala pues, de que cumples pues, todas las prestaciones que podamos pedirle a una tubería, ¿no? Esto es lo que de verdad permite dar una garantía del producto y aún así tenemos un proceso de calidad interna muy minucioso y que, bueno, pues por ejemplo, a efectos de cualquier producto, y más pensando en Premier y pensando en riego subterráneo, pues estamos pensando en garantías 100%. Obviamente estos productos, sobre todo y más el Premier, ha estado metido en muchos proyectos de investigación y desarrollo, donde bueno, pues se ha puesto a prueba el producto mucho hace años, ¿no? Cuando empezamos a comercializarlo, se hicieron muchos ensayos con universidades, con centros de investigación y bueno, pues sobre todo también en muchos ensayos de riego subterráneo. Bien, ya tenemos claro el material con el que se aplicaría esta solución, pero les pongo esta diapositiva. O sea, yo me planteo hacer un sistema de riego por goteo en mi cultivo y tengo ya que decidirme si me voy a subterráneo o me voy a superficial el primer año. Pues la verdad es que no, porque de hecho es una tendencia de que muchos productores nos están pidiendo Premier para enterrar y lo ponen por encima por si el día de mañana lo entierran, ¿de acuerdo? Porque no es necesario enterrar desde el primer día, es más, casi a veces la mayoría de proyectos se hacen enterrados posteriormente a cuando ya el árbol está desarrollado, para separar la tubería, luego lo veremos. Es decir, que aunque sea antisucción, el material funciona igualmente en superficie, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es tan interesante plantearnos riego por goteo subterráneo? Bueno, pues estas serían las razones, ¿no? Una es que es el sistema de riego más eficiente del mundo, o sea, obtenemos eficiencias superiores a un 95% de aprovechamiento de ese agua que aplicamos. Pero sobre todo estamos enfocándolo a dos bloques de razones, ¿no? Por ahorrar costes, que es donde hablábamos de mejorar esa rentabilidad, y solucionar problemas. Y ahora vamos a ver cómo hacemos. En cuanto a la parte de ahorro de costes, estaríamos hablando de ahorrarnos de un 15 o un 20% respecto a un riego por goteo superficial, porque no tenemos evaporación, ¿vale? No tenemos esta parte mojada como vemos aquí en superficie, no tenemos estas escorrentías como vemos aquí en esta imagen, y a la vez conseguimos un mejor desarrollo radicular. No vamos a tener tanta podredumbre como podría tener este señor con este cítrico aquí sobre la manguera, ¿de acuerdo? Y a la vez, esta tubería aquí, todos sabemos que vienen los roedores a morderla, la estamos pisoteando cuando estamos con la recolección
y por lo tanto vamos a tener menos costes de mantenimiento. Todo esto al final se traduce en ahorro de costes y mejora de esa rentabilidad. Es sin duda una de las razones de mucho peso todos los productores que están en ecológico, en orgánico, porque el no tener humedad en superficie facilita tener menos enfermedades, tener menos proliferación de malas hierbas y por lo tanto se facilita muchísimo mejor ese manejo de la cubierta. A la vez, podemos utilizar aguas residuales, que cada vez son más frecuentes, y que no, con total garantía, sin que haya contacto con el producto, ¿no? Con el alimento. En cuanto a este ratio, que a mí me encanta, se puede decir que es el sistema de riego con el mejor ratio de coste por kilo producido, ¿de acuerdo? Y a nivel de sostenibilidad, cuando estamos pensando en huella ambiental, en huella hídrica, últimamente estamos escuchándolo, y no es porque sea moda, es porque todas las políticas que nos vienen ahora de Europa, viene un paquete importantísimo de sostenibilidad. ¿Y esto qué se traduce? Pues se traduce en pensar en soluciones que ahorren agua, que ahorren nutrición, que ahorren químicos, etcétera, etcétera. O sea, este es el futuro y sin duda es un sistema que bueno, se acopla mucho mejor a esas tendencias. La idea es humedecer solamente una parte del suelo. O sea, nosotros vamos a pensar muy bien dónde montamos esa franja continua de humedad, porque ahí es donde vamos a aportar el agua y la nutrición y es donde la planta va a acudir y va a formar su sistema radicular. A la hora de diseñarlo hay que tener muy en cuenta el tipo de suelo, ¿de acuerdo? Tenemos ciertas limitantes cuando son terrenos más arenosos, más gravosos, porque nos cuesta mucho precisamente montar esa franja continua de humedad. Entonces hay que estudiar muy bien el suelo, la textura, la profundidad. Hay que ver muy bien también a nivel de suelo qué labores, si hay un caso de gente que haga algún tipo de labor, para ver bien dónde colocamos la tubería y conocer muy bien con qué vamos a trabajar. Porque no es una receta fija el diseño, si estás hablando de un patrón que de otro, o si estamos hablando de cítrico, estamos hablando de aguacate, ¿de acuerdo? O sea, hay que entender muy bien a la planta y entender muy bien qué sistema radicular va a formar, para en función de eso nosotros adaptar nuestro diseño. A nivel de diseño hidráulico, ¿vale? La filtración obviamente es muy importante, pero no es que sea distinta a la que vamos a hacer en un riego por goteo superficial. No obstante, les voy a dar unas pinceladas. O sea, como tecnologías, estas son las tres que se están utilizando en el mercado en función de los tipos y calidades de agua, ¿vale? Filtros de lecho, filtros de malla o filtros de anilla. Tenemos que tener en cuenta, pues eso, qué caudal vamos a filtrar, qué tipo de agua, qué calidad, qué presión de trabajo, qué presión de limpieza, si tenemos algún limitante de espacio, y adaptar muy bien el grado de filtrado al tipo de gotero, ¿vale? Al final es tener ciertos criterios para poder dimensionarlo, es decir, no todos los sistemas son, igualmente que antes decíamos que hay goteros más específicos para un cultivo, pues cada filtro tiene unas características que lo hacen más conveniente para ese sistema. A la hora de dimensionar estos sistemas de filtración, pues lo que les quería dejar muy claro es que aunque piensen bien en disco o bien en malla o bien en arena, lo que manda al final es la superficie de filtrado, el volumen de filtrado, no manda la brida, ¿vale? Y esa superficie de filtrado, ese número de cartuchos que pongamos de anillas o ese cartucho que pongamos de malla más o menos grande, es lo que de verdad tiene que ir ajustado a la calidad del agua, ¿de acuerdo? Por otro lado, siempre dimensionar con bridas, con entradas de agua que no nos generen pérdidas de carga mayores de 0,2 bar, 2 metros de columna de agua. Esta es la gracia. Fíjense, aquí pongo un pantallazo de todos los goteros que trabajamos de pastilla en azul. Son diferentes, estos son autocompensantes, estos son turbulentos. Y como vemos, según el tamaño, los pasos, como les decía, son distintos. Entonces, tenemos que tener muy claro qué grado de filtrado acoplamos al gotero. Porque podemos engañarnos, que es una técnica que se viene usando mucho, y decir, oye, se me atranca mucho el filtro. La anilla es roja. Voy a pasar a la verde. Al final, entre esta y esta, lo que estamos haciendo es pasando más suciedad al gotero. Hay goteros, como Premier, como les decía, que con 200 micras
en caudales de 2,3, de 3 litros, de 3,5, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, en 1,6 litros hora, Premier en 200 no tiene problema, pero quizá en 200, en 1,6, que también lo hay, pues sí podemos tener problemas de obstrucción porque este laberinto es mucho más estrecho. Entonces, por eso les quería hacer la pincelada, porque conozco muy bien la zona, cómo se mueve. Tenemos mucha tendencia, las aguas cada día son peores y veo cómo la gente se tira a cambiar el filtro en vez de estar pensando en proteger el corazón de la instalación, que son los goteros. Entonces, bueno, pues era por ponerles esta pincelada para que lo tengan en cuenta. Volviendo al camino más de lo que es el riego subterráneo en sí, es importantísimo para nosotros tener, como les decía, esas válvulas de limpieza, es decir, todas las puntas las vamos a unir en una tubería y en la parte de arriba sacaremos una válvula que al abrir será la que hace que la presión interior del gotero varíe. Cuando abrimos y cerramos, lo hacemos que se mueva y conseguimos que se limpie toda la suciedad del colector, más ayudar al gotero a su capacidad de autolimpieza se ponga en marcha. Es importantísimo tener estos elementos que estoy indicando aquí para mantener muy bien el sistema y saber qué está pasando, porque una de las grandes dudas de todos los productores siempre es cómo sé que aquello funciona bien, ¿no? Pues el contador es nuestro gran aliado, porque si tenemos 1000 goteros a 2 litros, son 2000 litros a la hora que va a decir el contador, y sabemos que aquello está funcionando bien. Las tomas de presión con manómetro también es importante, porque llegaremos, pincharemos y veremos que la presión es correcta, no está subiendo y por tanto no hay obstrucciones. Y luego un elemento también importante en un sistema de riego subterráneo es un buen sistema de inyección de productos, para que cuando queramos hacer mantenimiento lo hagamos de una manera precisa y sencilla. Este sería el esquema de una instalación tipo de subterráneo, donde vemos nuestra bomba, nuestros filtros, un contador, un equipo de nutrición, luego esos colectores que vemos, la tubería general, los laterales y los colectores finales, como decía, donde unimos todos los laterales, donde tenemos este gotero que hemos visto. Esto sería un esquema, ¿no? de lo que tiene. Y luego, para mí, otra clave de una instalación de este tipo es esta foto que vemos aquí. O sea, yo hoy día en Azur nos preocupamos mucho de tener instaladores homologados, de instaladores que van a tener todo nuestro apoyo, que tienen toda nuestra formación, nuestro conocimiento, para que hagan las instalaciones con todos los elementos necesarios para garantizar que aquello funciona bien. Y que al final, pues puedan de verdad hacer una buena instalación y puedan garantizar que aquello va a funcionar en orden. Hoy día es un sistema que no es tan conocido y no todo el mundo sabe hacerlo. Y para nosotros, pues, ir de la mano de Coarval nos da una garantía de que las instalaciones se van a hacer correctamente. En cuanto al número de laterales, número de ramales por fila de planta, esto es un tema que, cuanto menos, pensando en cítrico y en tropical, siempre trabajamos con mínimo 2 laterales por fila de planta. Es decir, siempre mínimo sería este el esquema, porque estamos buscando tener un gran volumen de suelo y un sistema radicular equilibrado, ¿de acuerdo? Al poner humedad en las dos partes, el sistema radicular va muy, muy equilibrado. ¿Qué pasa con el riego subterráneo? Fijaros en la foto. Las esferas, los bulbos, son de verdad esferas. No les cortamos nada como si estuvieran en superficie. Es decir, mojamos mucho más suelo que con un riego por goteo superficial. Ponemos a la planta mucho más suelo mojado. Por lo tanto, ahí viene el mayor desarrollo radicular. Cuando vamos a 4, a 3 o a 6, que también se hacen, bueno, pues aquí lo que hacemos es pensar en la planta, pensar cómo es su sistema radicular. Por ejemplo, en aguacate estamos trabajando mucho con 4, porque al final buscamos también, pensamos en la planta. El aguacate es una planta con un sistema radicular que hay que tener mucho cuidado a la hora de la asfixia radicular, de que nos pasemos de humedad porque sufre mucho, ¿de acuerdo? Entonces, en muchas plantaciones, según qué tipos de suelo, que son suelos muy pesados, poner 4 tuberías emisoras te permite hacer franjas más estrechas, pero que a la vez solapan, y pones a la disposición de la planta mucha humedad en mucha zona de suelo
pero sin la necesidad de dar riegos muy fuertes para evitar esa asfixia. Es decir, igualmente buscas mojar mucho, pero de una manera mucho más repartida con más puntos emisores, ¿vale? Entonces, bueno, por eso a veces, pues bien, por esa característica de esa planta, como puede ser el aguacate, que es el ejemplo que acabo de contar, o bien a veces me salgo un poco de estos cultivos, ¿no? Me meto, por ejemplo, en nogal, son sistemas radiculares muy potentes, que tenemos que aportar además mucha más cantidad de agua, y bueno, pues interesa mojar mucho más suelo para que sea un sistema radicular más fuerte y que al final se va a traducir a copa y a rendimiento. La forma de plantearlo, que he hecho antes ya una cuñita, sería, bueno, pues este sería un modelo en cítrico y en tropical, donde hay gente que dice, bueno, yo voy a poner una tubería por encima en superficie y a partir del año 2, es una plantación nueva, voy a coger esa tubería, la voy a enterrar y voy a incorporar la segunda, ¿vale? Este sería un modelo. Ahora les diré después mi opinión. Vamos a ver las diferentes posibilidades que hay para hacerlo, ¿de acuerdo? Se entiende, ¿no? En superficie y luego pasamos a subterráneo. Otra opción es poner las dos en superficie el primer año, ¿de acuerdo? Durante un año, 2 años, el árbol va creciendo, va desarrollando su sistema radicular y al año 3 las cogemos y las enterramos, ¿vale? Eso es otra opción. Aquí fijaros, os he puesto lo que sería un cultivo con el suelo llano, ¿de acuerdo? No tenemos terraza, no tenemos esta meseta que hacemos a veces, ¿no? Pero ¿y si tenemos meseta? Si tenemos meseta y estamos planteando en subterráneo, mi consejo es que ya estemos planteando el subterráneo desde el principio. Es decir, pasar de superficie a subterráneo y a veces que trabajamos con mesetas muy altas es muy complicado porque para entrar con maquinaria y tal cuesta mucho de colocar ahí esa tubería. Entonces, para mí es directamente aquí en la meseta formarla ya con la tubería enterrada donde va a ir. Porque al final el árbol ya estamos pensando que va a vivir aquí, esta va a ser su zona de trabajo. Entonces, es además donde queremos mojarle las raíces, ¿no? Es donde va a trabajar la raíz. Entonces, mi consejo es ya ir aquí, no pasar de superficie aquí a subterráneo. Es decir, iríamos a este esquema. En el año 1 directamente estamos enterrando en meseta y ya el árbol va a tener su humedad garantizada, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de una plantación adulta, ¿vale? Donde, bueno, pues aquí había una pequeña meseta, pero fijaros que era muy pequeñita y sí que se enterró en esta zona, se pudo hacer, aunque la plantación estaba con riego promotor superficial y se pasó a subterráneo. Aquí vemos otra. Fijaros en el detalle, vamos buscando las proyecciones de copa, porque al final es donde más o menos tendríamos la zona del sistema radicular que nos interesa, ¿no? De montar esa franja. Va enterrando solo aquí, ¿vale? Este va trabajando para que el apero no se vaya girando. O sea, lo va colocando ya en esta zona, ¿vale? Para que se entienda la foto. La profundidad. Bueno, la profundidad, para mí no hay una profundidad fija porque vuelvo a la misma. Hay que estudiar dónde vamos a tener el sistema radicular. No es lo mismo estar en meseta que estar en llano. Y hay suelos, trabajamos en el cítrico, por ejemplo, a veces en Tarragona, en la zona norte, en suelos que tienen apenas 40 centímetros, entonces estamos enterrando a 20 centímetros, no vamos a enterrar a 40 encima de esa costra, esa capa de piedra que tienen, ¿de acuerdo? Hay zonas, no sé, hace poco estuvimos también colocando una sonda en zona Castellón, ¿vale? Y hay un suelo de 1,5 metros. Bueno, pues ahí te puedes plantear enterrar a 35 centímetros, pero siempre pensando en la planta, pensando dónde va a hacer su raíz y pensando en el suelo, ¿no? ¿Qué terreno de suelo, qué profundidad de suelo tenemos donde va a trabajar la planta? También, por supuesto, pues estar pensando, no es lo mismo si entierro el primer año o si entierro el tercero, porque ya tendré raíz hecha o no tengo raíz y tengo que asegurar que mojo la zona de la planta, ¿vale? Entonces, hay ciertos criterios a tener en cuenta donde la profundidad se va a mover, pero vamos, nos vamos a mover en eso, entre los 20-25 hasta máximo 40-45. Hemos hecho alguna instalación donde, oye, esto fue, lo pongo más por curiosidad, porque estaban regando por encima y se planteó subterráneo, hicieron las zanjas con una zanjadora, que bueno, pues no es lo normal, pero el señor la tenía,
y planteo. Lo normal es utilizar la foto anterior, ¿vale? Un apero, que es un subsolador, que va enterrándolo en la zona ya donde hemos elegido estratégicamente, ¿vale? Esta sería como lo dejé antes, donde pondríamos la tubería, pero la intención es, o sea, lo normal es usar un apero de estas características, va a la bobina, va girando y se va metiendo en la zona donde nosotros habíamos pensado, ¿vale? Como les he dicho antes, comprar o pensar que estoy comprando un sistema de riego subterráneo con un buen gotero, con un buen filtro, que el de Azul me ha dicho que con ese gotero de maravilla, pues no, con eso solo no estamos garantizando que aquello va a funcionar bien, ¿no? Pero es que resulta que el instalador es también muy bueno, que lo estoy haciendo con Coarval, que me ha dicho que tiene experiencia, que tal, que... Pues mira, que no, que tampoco. Como les he dicho, lo importante de verdad luego está en manejar y mantener el sistema. Y ahí entra en juego el productor, el agricultor. Entonces, bueno, para ello, que sepan que, bueno, pues desde Azul tenemos un manual de manejo y mantenimiento de instalaciones donde explica muy bien, pues cómo, cada cuánto tenemos que abrir esas válvulas, qué productos podemos utilizar, en qué dosis, qué momentos son los más apropiados. De hecho, estamos para sacar ahora unas calculadoras precisamente enfocadas a mantenimiento, para que el productor lo tenga mucho más sencillo de saber qué producto aplicar, en qué cantidad, en qué dosis para ciertos mantenimientos de las instalaciones. Lo primero que se suele hacer es enterrar las tuberías, posteriormente abrir zanja donde vamos a meter las tuberías generales y hacer esas conexiones, ¿vale? Y en los dos extremos, tanto en la de alimentación como en la de drenaje, ¿vale? Es un poco la forma de hacerlo. Esta sería la imagen que he puesto antes de cómo se entierra con un apero, que al final es un solador, eso está sencillo. Y vemos también obligatorio en este sistema, o sea, es muy recomendable, además que ahora hablaremos también a fondo de ello, el uso de sondas, porque nos van a ayudar a saber dónde tenemos la humedad y de verdad ser mucho más eficientes en la duración de los riegos y por lo tanto en el ahorro de agua, ¿no? Movernos en la zona de nuestro suelo, que cada suelo es un mundo, que nos marque pues entre eso, entre capacidad de campo y el punto de recarga que de alguna forma pues garantiza que la planta va a estar cómoda, que no va a tener problemas de asfixia, va a tener el agua fácilmente disponible y que no caigamos tampoco en un punto de estrés y bajar hasta punto marchite, ¿vale? Porque, bueno, pues es cuando que generamos estrés y las raíces se ponen más nerviosas. Bien, para el mantenimiento hemos comentado, ¿no? Tener esas válvulas de limpieza, tener un gotero que tenga esa capacidad de autolimpieza y tener un equipo de nutrición que nos permita meter los productos de una manera de mantenimiento de una manera más precisa y sencilla. El mantenimiento lo hacemos, como he dicho, ¿vale? De manera mecánica, abriendo las válvulas de limpieza o de manera química, que pueden ser metiendo ácidos o si ya tenemos productos, que esto también se hace en riego superficial, ¿vale? O sea, en función de lo que tengamos, pues mandaremos un producto u otro. Pero ¿qué pasa? Que los ácidos a la vez, si nosotros bajamos de pH 5 en un momento, en un chute concreto, es un pH que no gusta a la raíz. Entonces, yo recomiendo, por ejemplo, si estamos en ecológico, es muy interesante pensar en un chute contra la raíz bajando el pH de 5, ¿vale? Porque sabes que cualquier pelico radicular que se esté acercando, ¿vale? Cualquier pelito que se acerque, lo vamos a quemar, porque va a notar que hay una acidez que no le gusta y se va a quedar fuera del gotero. Cuando no estamos en ecológico, lo hacemos mediante la aplicación de herbicidas. Una vez, dos máximo al año, una cantidad muy pequeñita, simplemente que acabamos la campaña de riego, aplicamos el herbicida para que se nos quede la zona del gotero y cualquier pelito que se vaya a hacer, que se acerque, pues, oye, aquí hay una atmósfera, ¿no? Le estamos poniendo que no me gusta. Es una barrera para decirle al gotero que hasta ahí. Entonces, bueno, pues en ecológico esa sería la manera de hacerlo. También, bueno, pues tengan en cuenta que el ecológico hay una tendencia muy fuerte y que, bueno, pues los abonos que utilizamos son más complicados, son más densos y para mí tiene todavía más sentido ser más rigurosos en el mantenimiento porque, bueno, pues para evitar esos problemas de obstrucción. Y esto ya no es solamente, esta recomendación les sirve también para superficial, ¿de acuerdo? O sea, váyanse a sistemas de filtrado. Bueno, pongo la anilla porque es un sistema que da una calidad de filtrado extra a la malla.
pongo este equipo de nutrición porque nos hace ahorrar dinero a la hora de aplicar estos productos que son más caros, ¿vale? Porque lo podemos hacer de una manera más precisa y vayan al gotero que sea capaz de absorber más todavía las obstrucciones. El manual lo podemos facilitar si alguien lo necesita, no hay problema, que no lo diga. Y bueno, pues por poner alguna referencia, actualmente en España estimamos que puede haber en torno a las 1000 hectáreas de riego subterráneo en cítricos en estas 3 regiones, ¿vale? Valencia, Andalucía, Murcia, la Valenciana, Andalucía, Murcia. Como ven, trabajamos en todo tipo de suelo. Hay veces que por las ventajas que tiene el sistema, incluso en suelos que no son totalmente apropiados, se hace. Y bueno, pues les quería comentar esta referencia, que es una de las más importantes que tenemos en España, donde bueno, son 500 hectáreas de limón ecológico en Murcia. Es una instalación muy bonita y donde de verdad, con el precio que tiene el agua allí en Murcia, están ahorrándose en torno al 10%. Son datos que nos ha dado el productor. Y bueno, pues el agua creo que la estaba pagando en torno a 30 céntimos. Pues al final es mucho dinero en hectárea y de alguna manera consigue una producción muy buena, unos resultados muy buenos, unos costes de mantenimiento más bajos y con mucha menos agua. Esta foto la he implementado a última hora, porque hay gente que me dice, bueno, sí, está muy bonito, recién puesto, recién funcionando, pero esto cuando tenga años va a tener problemas. Esta foto me la mandó ayer un productor, como ven no es cítrico ni es tropical, es almendro, pero fíjense cómo se aprecian en una plantación que tiene ya, creo que son 7 años, y fijaros los goteros cómo se marcan, porque la gente muchas veces dice, oye, pero esto cómo sé yo si va a funcionar bien, aparte del contador y de lo que me has dicho. Pues miren, las plantas no mienten y si encima estamos con cubierta vegetal tampoco miente. Se marca súper bien dónde está cada gotero en cada zona y bueno, pues que vean que esto es una realidad. Bueno, esta era la parte un poco más larga y ahora quería hacer un hincapié en los otros 2 bloques de soluciones, ¿no? Hemos hablado de la solución riego por goteo subterráneo y hemos visto cómo podemos mejorar, cómo nos puede ayudar a mejorar esa rentabilidad. Vamos a ver ahora qué soluciones implementamos desde Azul, pero enfocados a la nutrición, que tenemos muy claro que es también uno de los factores de la suma de costes con más peso, que además tenemos que estar pensando en hacerlo de una manera sostenible. Fijaros en la problemática que hay ahora mismo con la contaminación en algunas zonas de España, en Murcia, y como les he dicho, en la línea que están cogiendo las políticas. Entonces, bueno, el hacerlo de una manera bien hecha, de una manera sostenible, la nutrición como productores, es conseguir tener unos buenos rendimientos, mejorando si cabe la calidad del producto, buscando esa reducción de costes y siendo sostenibles sin contaminar los suelos, ¿de acuerdo? O sea, también es que cuando sacas estos números se echa uno a temblar, ¿no? Yo me considero dentro del paquete de productores cuando te dicen, oye, es que realmente de lo que estás aportando, por no hacerlo bien, tienes que pensar que solamente asimila entre un 20 y un 40% de los nutrientes. O sea, no están aportando ni un 60 ni un 80. O sea, la mayoría de la nutrición que aportamos no se aprovecha si no lo hacemos correctamente. Bueno, ¿cuáles son nuestras soluciones y en qué estamos pensando? Sobre todo en el medio y largo plazo. Estos equipos llevamos trabajando los 40 años. Son equipos de inyección, de nutrición, con control de pH, de conductividad, son muy robustos, usamos el sistema Venturi, que les explicaré de una forma rápida. Pero, ¿cuál es la implementación, no? ¿Cuál es la novedad? La novedad es que estamos fabricándolos pensando en bionutrición, es decir, estamos pensando en productos ecológicos, en productos más complicados, en productos que son más caros y que por lo tanto necesitan mayor precisión, porque son caros. Entonces tenemos que aplicarlos de una manera muy precisa. Pero es que a la vez estos equipos, como hemos dicho, ¿no?, acompañan a soluciones de riego por goteo subterráneo. Entonces, a la hora de aplicar un herbicida, tengo que tener también total garantía de que me aplica la dosis de herbicida que yo quiero y en el momento que quiero. Entonces, es lo que conseguimos con ellos, ¿no? Son más precisos y por lo tanto nos da también mucho más seguridad a la hora de aplicar estos productos de mantenimiento. Pero a la vez estamos trabajando en la línea de incorporarles inteligencia. Es decir, que el equipo sea capaz de decirnos, mira,
llevas no sé cuántos metros cúbicos de agua regados y no has hecho ninguna limpieza con ácido, o no has abierto los finales. Igual que el coche te está avisando de que hay que cambiar las ruedas o el aceite o tienes poca presión, tal. O sea, en esa línea, ¿vale? Creemos que un equipo de estas características tiene que trabajar el mantenimiento de una manera predictiva. No puede ser de otra forma. No podemos estar solamente aplicando mantenimiento cuando vemos el problema. Entonces, esa es nuestra línea. Asociar la nutrición al riego subterráneo sin duda es brutal. O sea, no me podía olvidar de mencionar esto. Y es que cuando aplicamos junto con el agua el nutriente en la zona radicular, somos mucho más eficientes, vamos a aprovechar mucho más el nutriente, vamos a elevar ese porcentaje de aprovechamiento y además es que elementos poco móviles como puede ser el fósforo lo colocas en la zona que toca. O sea, entonces las pérdidas que tenemos son mucho menores. Pero es que a la vez usar ese, como he dicho, ese equipo de antes para subterráneo me facilita muchísimo protegerlo y que no haya obstrucciones de ningún tipo. Por otro lado, una de las razones también de peso de usar subterráneo es que la respuesta del árbol es mucho más rápida ante cualquier carencia o problema. O sea, hoy día, como estás tan cerca de la raíz, cualquier corrector con un quelato de hierro o un producto que tengas que... O sea, ves como la respuesta del árbol es rapidísima porque lo aplicas en la zona donde tienes las raíces. Entonces, una gran ventaja. Bien, todos sabemos que es la fertilización, no me voy a alargar aquí, o sea, es aplicar ese agua con esa nutrición de una manera simultánea. Sí que quiero incidir en el problema y la importancia que tiene el pH y la conductividad. Por eso nosotros llevamos trabajando tanto tiempo en la nutrición controlando esto. Seguro que muchos de ustedes lo conocen, pero el tema de las sales es problemático y vemos muchos casos de productores aplicando el abonado, la nutrición, sin control de la conductividad. Están salinizando sus suelos, están contaminándolos, están teniendo problemas de asfixia y de toxicidades en la planta. A la vez, el control del pH ya no solo es importante porque sabemos que en un pH que te muevas entre 6, 6,5 es perfecto para que no se te bloquee ningún nutriente, ¿no? El poder hacer la nutrición controlando el pH de una manera automática, pues estos equipos tú le dices, oye, quiero regar o fertiligar con pH 6. Y él automáticamente te coge el ácido que necesita y te hace el riego o la nutrición con pH 6. O llega otro momento, porque es tan importante el pH, controlarlo. Estoy en ecológico y quiero hacer un tratamiento contra las raíces. Aplícame un riego de 1 hora con pH 5. pH 5, ¿de acuerdo? Y sabes que vas a proteger tu gotero frente a la intrusión radicular. Por eso tiene tanta importancia controlarlo. A nivel de conductividad, fijaros, ¿no? Tanto en suelo como en agua, la salinidad es importantísimo controlarlo. A la hora y medirlo en el mismo cabezal donde aplicamos la nutrición, como también en el suelo, con las sondas que ahora veremos. Porque, por ejemplo, si nos vamos a Naranjo, sabemos que por encima de estos valores empezamos a tener pérdida de rendimiento y problemas en nuestro cultivo. Por eso tenemos que medirlo. Si no lo medimos, no sabemos qué estamos haciendo. Puede que estemos tirando abono que en vez de ayudar está perjudicando a la planta. Aquí vemos el rango que hablábamos, ¿vale? Entre 6, 6,5, vemos cómo tenemos disponible prácticamente todos los nutrientes, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hay que pensar a la hora de la nutrición? A la hora de un equipo, bueno, pues nos gusta que sean, puede tener muchas ventajas, ¿no? Pero a la vez tiene que ser sencillo, porque si no, pues a todos no nos gusta que nos compliquen la vida, ¿no? Que trabaje en un rango de presiones importante, pero para mí, fuera de todo esto, quiero destacar que esté leyendo en continuo el pH y la conductividad, porque es importantísimo para de verdad garantizar que la nutrición la hacemos como toca. Somos partidarios de esto, de la multiinyección, es decir, de que hagamos la nutrición de una manera simultánea todos los nutrientes, porque la planta hoy no come nitrógeno y mañana come fósforo y mañana come potasio. La planta come como nosotros, de todo un poco. Y si lo aplicamos mezclado, es mucho mejor. Por eso apostamos por
sistemas con muchas líneas, de manera que cada línea aporte, digamos, mediante sistemas Venturi, lo que utilizamos nosotros, ¿vale? Pero quédense con la idea, quédense de que tener diferentes líneas donde esas líneas aporten la nutrición que toca de cada depósito, donde en uno tendremos el nitrógeno, en otro tendremos el fósforo, en otro el potasio, en otro tendremos el ácido, y la máquina de una manera automática o manual, como estamos viendo aquí, porque hay equipos también, o sea, no quita que sean multi-inyección, o sea, que estén haciendo las mezclas con muchos productos, para que sea automático sea manual. O sea, podemos ir a equipos sencillos, con precios similares a soluciones de este tipo, ¿vale? Que no son multi-inyección, a costes más económicos, ¿vale? Pero seguimos midiendo conductividad y pH, ¿vale? Podemos seguir midiéndolo, viéndolo y haciéndolo de una manera simultánea a la inyección de diferentes productos. Las gamas que tenemos son diferentes en función de lo que decía. Pues para parcelas más chicas, con un nivel de inversión inferior, pues equipos más básicos, más económicos, y cuando vamos ya a parcelas más grandes o que quieren un grado de automatismo mayor, porque ya a la vez te permiten manejarte el riego, manejarte el filtrado o incluso conectar todas las ondas y sensores de nuestra instalación, lo hagamos de una manera centralizada, bueno, pues hay equipos que ya te permiten tener todo agrupado en una app de móvil, ¿vale? Este es el enfoque, ¿no?, de cómo se plantea, donde al final pues tenemos este equipo que va chupando de los diferentes tanques. Importante tener siempre uno de ácido para que ella regule de una manera automática ese pH, y lo hacemos pasar a través del filtrado, ¿de acuerdo? Donde, bueno, pues siempre tenemos protegida la instalación. Usando equipos en plástico, porque al final tanto el filtro, las carcasas, los colectores, como el elemento filtrante, que es en este caso la anilla, todo es plástico y no tiene ningún problema, ¿vale? Bueno, voy a pasar esto rápido y hago otras pinceladas en monitorización. Yo utilizo mucho esta frase y la verdad es que, bueno, pues aparte de usarla, la practico, ¿no? Y creo que todo lo que no midamos no lo podemos controlar, y cuando no controlas no puedes mejorar. Entonces, hoy día es fundamental la monitorización. El Digital Farming es impepinable, porque cada día tenemos más riesgos de fracasar como productores, tenemos que tomar muchísimas decisiones, y si estamos arropados con datos, con información, es más fácil de que nos equivoquemos. Y eso es así. O sea, hoy día no podemos ir haciendo lo que tu padre hacía y que te contó y que te enseñó. Y me meto yo el primero, ¿vale? Porque puede haber cambiado la parcela, han cambiado los productos, la forma de hacer las cosas, y tenemos que medir. Y si no medimos, no sabemos cómo tenemos que jugar. Entonces, bueno, el Digital Farming para nosotros es una línea muy importante y que es la que te hace tener mayor control, mayor seguridad y a la vez tener predicción, es decir, poder adelantarte a lo que puede pasar, ¿vale? Ahora veremos cómo. Pero ya no es solo medir qué está pasando, sino que te estén diciendo qué puede pasar. Entonces, de esa manera ya no jugamos solos, ¿no? Ya tenemos un acompañamiento importante. Venimos de trabajar durante muchos años monitorizando esto, ¿no? La bomba, la presión, el caudal, las válvulas que abra, que cierre, el filtrado, la inyección de abonos. Esto llevamos mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál es el avance que hay que dar, ¿no? ¿Cuál es el paso que hay que dar? Bueno, pues el paso viene por estar pensando de nuevo en la planta, en el suelo y en el clima. Es decir, tenemos que implementar todo lo que da el riego y la nutrición, más empezar a medir en planta, humedad en hoja, crecimientos, dendrómetros, clima, todo lo que conlleva una estación meteorológica, ¿vale? Ahora veremos, y medir en suelo. O sea, esto tenemos que tener claro qué está sucediendo en estas tres partes. Y todo integrado junto con estas dos, es como de verdad tenemos un chequeo brutal de la parcela y que nos va a ayudar muchísimo en el manejo y por lo tanto en acertar en las decisiones y por lo tanto en mejorar nuestra rentabilidad. Cuando estamos pensando en monitorización, bueno, pues vamos a tener en nuestra parcela ubicadas de forma remota ciertos data loggers, dispositivos que son cajitas que hoy día pues funcionan con una placa solar,
y que bueno, pueden emitir sus datos que están midiendo porque están conectadas a sensores, a diferentes sensores que ahora veremos, emiten bien o vía radio o bien por una tarjeta SIM y que se recogen en una plataforma. Cuando estamos pensando en suelo, nosotros trabajamos con este tipo de sondas que están midiendo tanto la humedad del suelo a diferentes profundidades a las que nosotros queramos, ¿vale? Hay sondas desde 10 centímetros hasta de 90 y, por ejemplo, si cogemos una de 60, nos mide cada 10 centímetros 3 variables: humedad, temperatura y conductividad. La humedad está clara, ¿no? Es de cajón, para ver cómo manejamos el riego, duración de las horas, etcétera. Dónde tengo el bulbo. La conductividad, lo que os decía, estamos viendo si no estamos generando un problema de salinización del suelo, ¿vale? Y la temperatura nos ayuda a saber cómo de activo va a estar nuestra planta cuando estamos pensando en hacer un tratamiento, etcétera. El tema del suelo es importantísimo por lo que os decía, ¿no? Porque estamos buscando de verdad qué cantidad de agua aplicar. Es muy común, también hoy día en la Comunidad Valenciana, aplicarlo, pues se está poniendo mucha malla antihierba, entonces ahí es cuando al final tampoco vemos qué está pasando en el suelo. Entonces es impepinable tener sondas para de verdad saber que aquello lo estamos manejando correctamente, porque es que no vemos nada, ahí sí que ya no se ve nada, ni se ven las tuberías, ni se ve el suelo, ni vemos nada. Entonces la sonda te da esa recomendación de riego de una manera más fiable, ¿vale? Te ayuda en esa toma de decisiones. A la vez, como os decía, el medir la salinidad, pues oye, menos riesgo también de generar algún problema. ¿Qué más estamos monitorizando a nivel de riego? Pues poner contadores. En ciertas zonas estratégicas, poner un contador que esté leyendo el caudal y veas que estás manejando el riego correctamente, que no hay ningún problema de obstrucción. Como os decía, por ejemplo, en riego subterráneo es muy común tener un contador por sector. Bueno, pues ese está midiendo caudales y estás viendo que tu caudalímetro va en la línea que maneja el sector de manera teórica. Sabemos que no hay ningún problema. Entonces, bueno, pues los sensores que usaremos, pues serán sensores de presión, caudalímetros, más esas sondas que miden esas tres medidas. Ahí vemos el detalle, ¿no?, del contador, aunque es una tubería de 16, para comprobar esto. A nivel de clima, bueno, los sensores que más utilizamos es temperatura, humedad, viento, pluviometría y radiación. Entonces, tú al final tienes que saber cuál es tu necesidad o qué datos te interesan más, ¿vale? Al final es una caja en medio campo donde tú le conectas los sensores que estamos viendo. Pueden ser de suelo, pueden ser de clima, etcétera. ¿Qué nos aportan los de clima? Bueno, pues que hoy día las plataformas que utilizamos nosotros, por ejemplo, ya no sé qué te diga, tienes tanta humedad, tú mismo valora, ¿no?, si hay que regar o no. Es que al medir clima te está sacando la ET0. Y si tú le metes la K-C, tienes la ETC del cultivo. Es decir, te está diciendo la necesidad real de tu cultivo, de tu parcela. Sabes los litros que tienes que meter esa semana, ese día, porque estás viéndolo in situ en tu parcela. Luego, obviamente, a nivel de temperatura, pues los utilizamos mucho para sistemas antiheladas, para activarlos, ¿vale? Si estamos en sistemas de riego solar, ¿vale?, con placas, pues es interesante la radiación porque te ayuda también a cuando activar, que tienes la radiación mínima para activar tu bombeo, ¿vale? Para trabajar las estrategias de tratamiento del cultivo en función de la fenología. Estamos trabajando con plataformas que nos están dando predicción meteorológica de tu finca, ¿de acuerdo? También. Luego, bueno, pues se sacan muchos más datos, no solamente lo que miden los sensores, sino datos, por ejemplo, como el déficit de presión de vapor, el punto de rocío. Todo esto nos ayuda a ver si tenemos las condiciones idóneas para hacer un tratamiento fitosanitario. En el tema de fruta, el tema de las horas frío. O sea, vamos sacando mucha información que nos va a ayudar a manejar el cultivo correctamente. Este es un detalle del pantallazo de predicción meteorológica, de cómo te da la información en la plataforma en función de lo que está midiendo, de lo que puede venir, o sea, de una manera localizada. Esta es otra importantísima que se está desarrollando mucho. Ahí os he puesto el detalle de la página web, donde podéis entrar y, por ejemplo, a nivel de cítricos,
midiendo humedad de hoja, humedad relativa y temperatura, hay unos modelos, unos algoritmos que te sacan la probabilidad de tener enfermedad en tu cultivo. Entonces, he puesto ahí las que me salían de aguacate y de cítrico, que puse en naranja, ¿de acuerdo? Entonces, vemos la probabilidad que puedas tener santomonas o alternaria, o sea, que puede ser verdad, puede ser que no, pero si te está indicando que tienes una probabilidad de un 80% de que tengas esta enfermedad porque hay unas condiciones propicias para que se desarrolle, pues oye, yo creo que es para hacerle caso. Además que funciona muy, muy bien. Entonces, bueno, esto es un avance, por ejemplo, de que ya no solamente es medir el dato, te da una información adicional de lo que podemos conseguir monitorizando. Estos son pantallazos de las plataformas que obviamente pues las podemos ver o en el móvil o en un ordenador, ¿de acuerdo? Y bueno, esta es otra donde esta integra además tanto el riego como la nutrición, como ahí vemos todos los sensores, ¿no? Conductividad eléctrica, caudales, temperatura, pH, conductividad, o sea, estamos viendo, monitorizando toda la parcela, y en este caso es un ejemplo que estamos monitorizando todo, tanto el clima como el suelo, como el riego, como la nutrición. Y es una parcela, esta de este ejemplo, está monitorizando todo, una parcela que son 10 hectáreas, no son más. Y fijaros, un cabezal sencillito, con un solo cartucho, estamos hablando de 9 metros cúbicos hora, con su equipo que centraliza todo ello. Tiene aquí una sonda de humedad, ¿vale? Y vía radio está lanzándolo contra este equipo que recoge esta información, y a la vez tiene pues sensores de presión que tenemos ahí, el filtrado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay equipos para ajustar en función de los tamaños de finca y del nivel de inversión que se quiera hacer. Bueno, creo que ha quedado muy claro por qué monitorizar, pero al final es porque, bueno, no estamos solos y además nos permite de mejorar el manejo del suelo, de la planta, del riego y de la nutrición, y por tanto lo que conlleva, ¿no? Poder ahorrar más agua, más fertilizantes, mejorar nuestra planificación, es decir, vamos a hacer un tratamiento sabiendo que son condiciones óptimas para hacerlo, vamos a adivinar qué clima nos viene, mañana parece que va a venir lluvia en nuestra finca, y me ha pasado, mañana va a llover, llueve a 20 kilómetros, porque la estación meteorológica que tienes te pilla muy lejos. Es decir, que a veces parece que no, pero la información nos ayuda a planificarnos mejor, y el tiempo es dinero. Ahí tienen mis datos de contacto, me pueden seguir también en redes sociales, que estoy muy, muy activo, y bueno, pues cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado y haberos, bueno, pues aportado buenas ideas.